Bienvenidos a Berea en Casa. Nuevamente estamos con ustedes. Yo soy el pastor Raúl López Medina de la Iglesia Cristiana Berea Ciudad de México. Y bueno, doy gracias a Dios porque hoy puedo compartir nuevamente contigo una reflexión. Y yo quiero que me acompañes. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que Jesús nos dice en esta palabra. Y bueno, yo quiero que sepas que Jesús en todo momento, como Dios, está con nosotros en cualquier tipo de pruebas. Precisamente en esta que estamos pasando, seguramente que está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy quiero compartirte esta parte. Y vamos a ver en la Biblia, vamos a ver esta historia bíblica en la cual Jesús nos muestra que Él está en medio de todas las adversidades, de todas las pruebas que nos puedan presentar y que está infundiéndote esa seguridad que necesitas y que necesitamos cada uno de nosotros. Dice que acompáñame ahí en tu Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, en el versículo 35 al 41. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que con aún el viento y el mar le obedecen? Si se fijan, esta historia está en medio de una tribulación, una fuerte tempestad, y vamos a ver el desarrollo. Vamos a ver, dice la escritura ahí en el versículo 35: aquel día llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Bueno, como es sabido, estamos pasando una temporada muy complicada con el COVID-19 y estamos en una semana en la cual todo el mundo la conoce como la semana grande, la semana mayor. ¿Por qué? Porque todo el mundo recuerda lo que Jesús hace poco menos de 2000 años nos vino a mostrar su poder, su amor y su misericordia. Y vino, estando en la forma humana, murió por nosotros para que nosotros tuviéramos vida, tuviéramos la esperanza de una salvación. Porque el mundo está inmerso en una condenación. Esa es la condición actual del mundo, está inmersa en condenación. De tal forma que entonces todo el ser humano necesita de esa salvación, de un Salvador. Y para eso vino Jesús. Y hoy, en muchas partes del mundo, celebramos o recordamos, muchos, ¿verdad? Hacen representaciones de Via Crucis que Jesús pasó en aquellos tiempos. Y Jesús nos muestra en aquel momento que estaba comenzando su ministerio, estaba trayendo a través del padecimiento que iba a acontecer en aquel sufrimiento en la cruz del Calvario, iba a ser la esperanza para todo aquel que en él creyera y no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Así de que en ese momento, ¿verdad?, de la historia, regresemos a la historia bíblica, a la historia de la tormenta, ¿verdad? Estaban iban y partían porque Jesús les había dicho que era necesario que fueran a otro lugar. Dice que entrando la noche, en aquel momento les ordenó que fueran a otro lugar. Y miren, podemos ver aquí la humanidad de Jesús después de haber enseñado, porque Jesús enseñaba. Yo digo que enseñaba con poder, o sea, daba una teoría, pero a la misma vez practicaba, ¿no? Para que los demás, los discípulos, vieran. Y después de haber enseñado las parábolas, de haberles enseñado sobre el reino de los cielos,
Seguramente Jesús estaba cansado y por eso es que dice que empezó a dormir, empezó a descansar. Podemos ver también aquí que en este pasaje, ¿verdad? Que aunque muchas veces somos obedientes a Jesús, a su palabra, a su ordenanza, no quiere decir que estemos exentos de pasar pruebas. Aún en medio o aún creyendo en Jesús, es necesario que también pasemos pruebas, no estamos exentos, ¿verdad? Y bueno, vemos enseguida que dice la Escritura, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, dice, de tal manera que ya se anegaba. Se levantó una gran tempestad, dice la Escritura, ¿verdad? Una gran tempestad habla de una provocación de vientos, ¿verdad? De la temperatura del viento y provoca que hay un maremoto, hay una grandes olas sobre el mar y bueno, que los que a lo mejor conocemos y hemos estado en el mar, conocemos solamente que hay olitas de repente fuertes, pues ya nos da temor, ¿verdad? Imagínense una tempestad tremenda donde dice que ya el agua entraba en la barca. Seguramente, y bueno, y conociendo que los discípulos, esa era su trabajo, por lo menos de 4 era su trabajo. Ellos conocían, ¿verdad? De las tempestades, ellos conocían de ese trabajo, sabían que estaba tremenda la situación, pero ¿cómo aquí vemos cómo Dios nos prueba inclusive en nuestra hábitat? Es decir, que Dios nos va a probar, Jesús nos va a probar en las cosas que a lo mejor pensamos que ya las tenemos controladas, pero que al final tenemos que pues echar toda nuestra ansiedad en el Señor y saber que Él tiene el control y glorificarlo aún en las cosas que aparentemente nosotros tenemos el control, pero se nos salen del control. Esto estaba pasando con los discípulos. Jesús estaba dándoles una enseñanza, después de una teoría, venía la enseñanza práctica, ¿verdad? ¿Qué les estaba enseñando Jesús en este momento a esos discípulos? Bueno, pues quería enseñarles que Él está en medio de las situaciones complicadas, que Él está ahí para que nosotros nos demos cuenta que Él está ahí, pero que tenemos que pasar, ciertamente tenemos que pasar por pruebas. Ahora, ¿qué dice Jesús? Jesús ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar en medio, en cada prueba, Él va a estar. En esa prueba, Dios no nos va a dar más allá de lo que podamos resistir. En el versículo 33, dos versículos antes, dice que con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Dios no nos va a enseñar, Dios no nos va a llevar más allá de lo que podamos resistir. Dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. Dios está al pendiente, Jesús sabe que es lo que es hasta dónde podemos resistir, pero Él lo que quiere es que tú en este tiempo, en el tiempo de tribulación, en el tiempo de esta prueba, confíes en Él, que no te vayas, que no vayas más allá, ¿verdad? Y que no rebase la tentación, que no, ¿verdad? Te vayas a desesperar, que no nos vayamos a desesperar y que empecemos a negar que existe Dios, sino que comprobemos su veracidad, su genuina existencia, que tenemos un Dios que puede con este problema y con cualquiera, porque Él permite que haya pruebas, que Él permite que haya este tipo de situaciones, porque nos quiere mostrar que Él está ahí y que nosotros lo creamos. Sigue diciendo la Escritura, dice, y él estaba en popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro,
¿no tienes cuidado que perecemos? Dice que él estaba en el lugar, la popa es el lugar donde están los controles, o sea, Jesús siempre va a estar al control de todo. Y aunque pareciera que no, ¿verdad? En este caso, él estaba completamente dormido, a pesar de la tempestad, a pesar de la bravura de las olas del mar. Dice que él dormía como un bebé, ¿verdad? Que no tiene tribulación, que no tiene pendiente. ¿Y sabes por qué? Porque vemos que en la humanidad de Jesús, en ese momento, y después de haber enseñado, dice la Escritura que Él les enseñaba cómo darle de comer a una multitud, cómo sanaba a enfermos, cómo echaba fuera demonios. Y después de esas teorías prácticas, ¿verdad? Seguramente Él estaba cansado después de haberles dado una cátedra a toda esa multitud y no parar y no parar, ¿verdad? Pues seguramente estaba cansado, pero en esa humanidad cansada, él seguía teniendo el control, porque él era Dios. Y él confiaba plenamente en que Dios Padre tenía el control en ese momento de él, porque Dios es fiel. Dios permanece fiel y Él es fiel muchas veces, aunque seamos incrédulos. Él te quiere llevar a que tú tengas credibilidad y que tengas confianza en lo que Él hace. Yo te decía, vemos la confianza de Jesús en Dios, y aquí sale Pedro, ese pescador impulsivo que conocíamos, ¿verdad? Que sabíamos de él. Dice que su fe en ese momento pudo declararla. Ahí en eh, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7 dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pedro empezó a decirle, Señor, levántate porque perecemos, levántate porque nos ahogamos, nos morimos. Él sabía a quién acudir. Pedro nos enseña a quién debemos acudir en los momentos difíciles, en los momentos de tormenta, en los momentos de prueba. Esta ocasión, el COVID-19, aunque todavía no lo vemos, gracias a Dios, muchos de nosotros, aunque solamente oímos por las noticias, ¿verdad? Todo el daño que está causando, las muertes que ha provocado, muchas veces podemos atemorizarnos y llegar el tiempo donde no tengamos esperanza y nuestras vidas empiecen a turbarse, así como las de los discípulos. Les empezó a faltar la fe. Y Jesús, de alguna forma, Él quería que su fe fuera probada. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la fe viene infundida a través de la enseñanza bíblica. Y en esa palabra, Dios quiere que tengamos la fe en Él, una fe que nos lleve a una esperanza viva. Que mira, aunque muramos, aunque cualquier prueba, cualquier situación complicada nos llegara a matar, llegara a lesionar nuestro cuerpo, la Biblia nos enseña que Jesús es la resurrección y la vida. Y Él dice que aunque estemos muertos, viviremos si creemos en Él, porque Él es la resurrección y Él es la vida. Y bueno, esa es la enseñanza, ¿verdad? Que Dios, que Jesús le estaba dando a sus discípulos. Después de la teoría, dice la Escritura, ¿verdad? Normalmente viene siempre un examen del maestro. Y Dios quiere darte ese examen, Dios te quiere meter en el examen, quiere ver a dónde está tu confianza, dónde está tu fe. Él les dijo, ¿cómo? ¿En qué creen? Él les comenta, dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla e inmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tienes fe? ¿Dónde está su fe? Nos enseña, ¿verdad?, la palabra de Dios, que necesitamos la fe, necesitamos creer que Jesús tiene el control de las cosas. Y bueno, como yo te lo dije, Pedro,
Un Pedro que en el libro de los Hechos nos muestra que él, estando en la cárcel y custodiado, amarrado, o mejor dicho, encadenado, él dice que dormía así como un bebé, confiado en que Dios también tiene el control. Y Dios quiere que tú también creas eso, que en los momentos de prueba, de tribulación, creas que Jesús tiene el control de tu vida y que sin importar lo que acontezca, porque aunque vamos empezando, dicen las autoridades que este tiempo es un tiempo solamente que viene ya lo difícil, y que posteriormente se va a ver todos los contagios que haya. Pero yo te digo algo, aún esto va a pasar, esta prueba va a pasar, pero después de esta prueba viene la económica. A veces que algunos estamos pensando en qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con el negocio, pero sabes, cuando confiamos en Jesús, de eso no tenemos que tener pendiente. Jesús tiene de nosotros el control, tiene nuestras empresas, nuestro trabajo, nuestras familias, todo lo tiene bajo su control. Nosotros tenemos que creer y tenemos que creer que nos da esa paz que no nos da el mundo, ¿verdad? No sabemos cómo, pero una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa solamente nos la puede dar Jesús. Sigue diciendo que Él reprende y calla y calma la tempestad. En la humanidad del Señor Jesús, y como examen, como prueba para aquellos que lo estaban viendo, en este caso los discípulos, y para prueba también para nosotros, dice la Escritura que se levantó, y no como un profeta, porque los profetas oraban primeramente a Dios para que Dios calmara, para que Dios trajera paz, trajera esa comida que necesitamos, y Dios lo hacía. Pero en este caso Jesús se levantó y, actuando como Dios, Él mismo reprendió a los vientos para que entonces ellos se dieran cuenta que Jesús era Dios en persona. ¿Cuántos de nosotros no confiamos que Jesús es Dios? Los discípulos, al ver que dormía Jesús, imagínense, ellos se turbaban, ¿no? Porque decían, ¿cómo un hombre común y corriente puede ser Dios? Y hay veces que nosotros pensamos así. Pensamos como un hombre que murió en una cruz, ¿verdad? Como un hombre que se dejó de alguna forma lacerar, que se dejó vituperar. ¿Cómo puede ser que sea Dios? Pues sabes, los judíos pensaban que Jesús, o que Dios mismo iba a venir con poder, con fuego consumidor sobre sus enemigos. No pensaron que iba a llegar en humildad. Humildemente se tenía que ser como tú y como yo, ¿verdad? Y en esa forma, en esa humanidad, tenía que entregar su vida, porque Dios Padre necesitaba de ese sacrificio de una persona, como la persona de Jesús, que sin pecado, para poder entonces, pues de alguna forma, que esa santidad, ¿verdad? Diera lo que necesitaba Dios Padre, cumpliera el requisito, y que solamente a través de una persona sin pecado poder recibir ese sacrificio y poder perdonar los pecados. Y aquí le estaba mostrando que Jesús es Dios. Muchas veces, yo te vuelvo a repetir, ni aún viendo lo que hacía Jesús, podían entender los discípulos cuál veracidad estaba, y que tenían en su presencia misma el mismo Dios en forma humana. Imagínate posteriormente cuando murió en la cruz, el terror que les infundió a ellos, tan es así que se dice que se dispersaron, tuvieron tanto temor, hasta que vieron su resurrección, hasta que vieron que resucitó Jesús, porque era la promesa de Dios que al tercer día resucitara, y que vieran el poder que había en Jesús. Entonces es así como esta historia nos narra, ¿verdad?, la confianza que tenemos, o que debemos de tener en Jesús. Él siempre va a estar ahí al frente, Él siempre va a estar ahí pendiente,
a pesar de que nosotros pensemos que no está, Él siempre va a estar pendiente de cada uno de nosotros. Él tuvo que reprender los vientos, Él tuvo que presentarse a ellos, ¿verdad? Y lo que les había enseñado en práctica, ellos lo tenían que ver. Posteriormente, como el ejemplo del discípulo Tomás, que no creía hasta que no viera a Jesús resucitado, muchas veces nosotros no creemos, pero Jesús le dijo a Tomás algo que nos debe de importar a ti y a mí. Jesús le dijo a Tomás: Tomás, porque me ves, crees. Yo te digo que más bienaventurado es aquel que sin verme cree. Yo te digo algo: si tú crees que Jesús es Dios y que resucitó de los muertos para la gloria de Dios Padre, eres doblemente bendecido. Y Dios es lo que quiere en estos días, que confíes en Él y que tú y yo confiemos plenamente en Él. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Creeremos? ¿Vamos a creer que Jesús es Dios y que Él está en medio de cualquier prueba? Yo te invito ahí donde estás, ahí donde estés. Tú que a lo mejor no has aceptado a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, aquel que calma cualquier tempestad que se levante en contra de nosotros, aquel que hace huir, dice el Salmo 46, levante Dios nuestro, levántese, dice, y huyan todos tus adversarios. Dios es el único que se levanta y que cuando se levanta huyen de él cualquier adversidad, cualquiera que se levante en contra de él. Tú vas a creer en Jesús. Y tú que ya crees en Jesús y que tal vez tienes temor por lo que esté pasando, vas a tener confianza. Dios quiere que tú afirmes tu confianza en Él, porque Él tiene el control de todas las cosas. El planeta está constantemente siendo atacado por tsunamis, por erupciones, terremotos, temblores, tornados, y son cosas que causan gran pérdida, gran destrucción para las vidas humanas. Pero la pregunta es, ¿tú vas a creer que Jesús tiene el control de las cosas? Yo te digo algo, tal vez tú tengas temor en este momento, tal vez tú estés padeciendo y a lo mejor estés aterrado, pero algo que te dice Jesús en este momento, te dice: todo el que esté cansado y cargado, venid a mí, porque yo lo haré descansar, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar. Echa toda la ansiedad que tengas en este momento en Jesús. Dice su palabra, dice la palabra de Dios, que con el corazón se cree para justicia, pero que con los labios se confiesa para salvación. ¿Tú crees que Jesús te puede salvar? Yo te invito a que ahí donde estás, si nunca has aceptado a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, yo te quiero invitar a que en este momento tú pongas tu confianza en Él y que repitas conmigo, porque tal vez tú crees y la Biblia nos enseña, bien haces en creer, los demonios también creen, pero no solamente se necesita creer, necesitas confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Así es de que ahí donde tú estás, donde nos estés viendo, yo te animo, yo te ruego a que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador, que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que tú has sido pecador y que has estado alejado de Jesús y que no has tenido confianza en Jesús y que hoy lo hagas. Así que ahí donde estás, te voy a invitar a que repitas conmigo: Señor Jesús, en este momento reconozco mi pecado, reconozco que he estado alejado de ti y que te he ofendido, pero este día reconozco que tú eres Dios, que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador. Entra en mi corazón y a partir de hoy dirige mi vida. Ya no quiero más terror, ya no quiero más desesperanza. Hoy quiero vivir confiado en que tú tienes el control de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, ahí donde estás, la Biblia dice que entonces ahora
eres hijo de Dios, porque la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad de ser hechos sus hijos. Si tú le recibiste, si tú confesaste a Jesús con tu boca y declaraste que Él es tu Señor, entonces hoy tienes un lugar con Él. Hoy estás con Él y estarás con Él toda una eternidad. Que Dios te bendiga, que esta palabra te haya sido de bendición, tú que nos ves por primera vez y tú que ya eres parte, ¿verdad?, de la familia de Dios, pues yo espero que esto afirme tu fe y que tengas más esperanza, que tengas más tranquilidad y paz, la que necesitas tú. Te mando un abrazo, un saludo a donde quiera que estés y que Dios te siga bendiciendo. Nos vemos para la próxima.